Antes de comenzar, quiero hacer una nota aclaratoria al respecto de que yo quería hablar sobre las listas, el poder de las listas en la enseñanza budista, porque, sabes, estaba ya así como pensando, sí, las cuatro nobles verdades, y como que me empecé a embelezar demasiado en lo numérico del budismo, por decirlo de alguna manera, y entonces leyendo el Karanilla Metta Sutta dice Bhante, así fue como una cachetadota de que ubíquese. El Buda, ¿no? Aunque era un ser muy estructurado y que así estructuraron sus enseñanzas después sus seguidores, no se trata de una persona que hizo listas. Y yo, ¡ay! Entonces, cambié el enfoque de esta plática pensando en que era mejor que etapas en las cuales he estado practicando el budismo y cómo llevarlo a que sea práctico, a que de tal manera pueda llevarlo a que te sirva en tu vida cotidiana. ¿Sabes? Porque eh, eso que tenía el Buda de poder llevar las enseñanzas a lo que necesitaba la persona en el momento, no era una cosa de nada más de cosa, ¿sabes? Como de enumerar, sino de vivenciar al que estaba enfrente de él y a partir de esas necesidades responder a lo que estaba solicitando de alma. Entonces esto es algo bien precioso, ¿no? Es algo precioso en el sentido de que tiene mucha vida a partir de que tú lo puedas empezar a conectar. Entonces, la primera de las etapas es como el cierto sentido cuando te encuentras con las enseñanzas, cuando te encuentras como con lo, sí, la primera vez que vienes a un centro budista, el primer retiro que tomas, yo que sé, el primer libro que lees. Después una etapa en la que puedes estar, pues más lo que se conoce en el término budista, yendo a refugio, cuando entiendes que el Buda, el Dharma y la Sangha es tu camino y que estás tomándolo en serio, te estás yendo con todo, con toda tu energía hacia ahí. Y luego, pues cuando ya eres más serio en tu práctica, estas son las tres etapas que estoy tomando, ¿no? Entonces vamos a hablar de la primera, resultaron ser listas. Bueno, la primera parte que yo creo que es muy esencial cuando te encuentras con las enseñanzas budistas es que seas receptivo, que seas completamente abierto a lo que estás escuchando. Ahorita que suspendas un poquito esto de estar comparando, es que a mí me dijeron esto, yo tengo la idea de esto, trabajando con, sabes, me he encontrado muchas veces con personas que vienen al centro budista y que dicen, ah, claro, es como, ¿sabes? Y eso va a oh, dificultar el entendimiento y tu acercamiento al Dharma. Pero si te quedas un poquito solamente escuchando, va a ser muy diferente el cómo tú puedas estar eso, abriendo tu corazón. Hay una anécdota muy bonita de que llega un señor, según eso, a pedirle enseñanza a un monje. Y entonces llega el señor, se sienta, el monje lo empieza a ver, empiezan a platicar y el señor empieza a platicar y platicar y platicar y platicar. Entonces el monje agarró una tacita de té, la puso en la mesita, empezó a servir té, empezó a servir té, 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 té. Y esto se empezó a derramar, por supuesto, la tacita era pequeña y la jarrita era más grande. Y el hombre que ni siquiera se había dado cuenta que se estaba derramando el líquido, de pronto volteó a ver, oiga, pero ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Está usted derramando? Y es que este hombre le quiso hacer ver al otro, pues aquí está usted, ¿no? Parece que viene por una enseñanza y en realidad está usted completamente con su mente llena. Ahí no hay capacidad de que aprenda, de que esté abierto a que algo entre en su experiencia. Voy a poner como escuchar esta primera eh, propuesta que te estoy pidiendo que lleves a tu experiencia cuando estás encontrándote con el Buda Dharma. Luego,
La segunda cosa que creo que es importante a partir de que ya estás bien receptivo, ya estás con tu tacita vacía, recibiendo las enseñanzas, abriéndote a lo que sea que estás escuchando, que no compares ahora con otras personas, porque también eso suele ser muy seguido en la experiencia de alguien, ¿no? Tú llegas como con una... No es que deberíamos de tener un habla más, sí, porque mi vecino es bien grosero y cada vez que, ¿sabes? En vez de que todo esto lo estés llevando a tu propio autoconocimiento, resulta que lo llevas hacia afuera. Le voy a poner así como autoconocimiento. Aquí está muy bonita una conocimiento. Unos versos del Dhammapada, que es una enseñanza muy hermosa en la que dice el Buda, no mires en los demás lo que hacen o dejan de hacer, ¿no? Sino a tus propios defectos o tus propios logros son los que tienes que ver. Eso también recomiendo como para poder entrar al budismo práctico, de tal manera que no se vuelva algo que estoy aprendiendo para corregir a no sé qué, sino algo que estoy aprendiendo para conocerme, para transformar en mí misma. Luego viene un aspecto que me parece también importante, que ya no me acuerdo. Este es el de darte la oportunidad, ya que estás bien receptivo, de que ya no lo estás comparando con quién sabe quién, de acercarte a los textos, a los videos, a lo que dicen tus maestras, a todo lo que puedas encontrar a la mano para que tengas un panorama más amplio de qué es o de qué se trata esto del budismo. ¿Por qué? Porque luego puede pasar que tomes una enseñanza y que la descontextualices. Y en cambio, si te vas llenando cada vez más y más de qué es lo que está diciendo el budismo, vas a encontrar varios, pero si te quedas nada más como con atención consciente, por ejemplo, puede ser que se limite tu aprendizaje más grande. Es un poquito como el símil de la red de Indra. La red de Indra era Indra, un dios hindú, el dios de los dioses, y tiene esta hermosa red en la que cada una de las joyas que la componen refleja a la otra. Es algo así la enseñanza, como dice Sadayoti, muy compleja, muy vasta, muy hermosa del budismo, pero entre más puedas conocer de esta religión, pues más vas a poderte acercar a que sea práctico en tu cotidianidad. Luego viene en el periodo, por decirlo de alguna manera, en el que ya estás tomando a las tres joyas en serio. Ya dijiste, bueno, pues sí me hizo sentido, sí lo estoy llevando para conocerme, sí estoy encontrando más cosas que van a transformar mi vida. Practícalo. Porque si no lo practicas, se va a quedar como nada más puro conocimiento. Este no pintó. Buh. A ver si este se deja. Y a mí me parece esto que aparte de practicarlo, yo creo que así está suficiente. Aparte de practicarlo, te empieces a dar cuenta de que no lo estás haciendo nada más por ti, es por el beneficio de todos los seres. Porque este primer periodo, por alguna extraña razón, sí se va a quedar mucho tiempo en nuestro circulito, ¿sabes? Como, digamos que te acercas al Dharma con una urgencia de estar transformando tu mente o tu corazón, o que haya un movimiento en el que puedas quitar de tu experiencia el sufrimiento, la insatisfacción, la ansiedad, el estrés, ya como traducido a los males del alma actual, ¿no? La soledad,
esta cosa de no tener algún propósito en tu vida, pues puede ser que a partir de aquí empieces a darte cuenta que las meditaciones te van a dar este lugar. No pensar en la meditación, sino, dijera Milarepa, hasta que te salga callo en tu pompita, de que tanto que estás meditando puedas lograr esta transformación hacia afuera, adentro y afuera. Meditar, hacer puyas, ir a retiros. Pareciera que nada más se trataba de estudiar el budismo. Vea usted que no, es más amplio, ¿no? Implica tal vez quizá que tengas una ahí área de oportunidad en desarrollar tu propio recinto en casa. Estaba viendo el hermoso recinto que tienen aquí, esto que le encargaron a Surialila, ¿verdad? Qué bonitos están. Pero esto también es una parte que desarrollas, que practicas la fe, practicas la devoción, y es a partir de hacerlo, no es a partir ni de estudiarlo, ni de estarlo platicando ahí en el cafecito. Esto es muy budismo práctico, ¿no? Luego, en el centro me gustaría aquí destacar que quiero balancear. Casi me cabía. Fíjense qué curioso. Otras tradiciones, no queremos hablar de otras tradiciones, pero otras tradiciones, sin decir nombres, te están invitando a que sigas casi con tus ojos cerrados lo que te dicen. Y aquí no, aquí te estamos pidiendo que tú te entrenes, que te responsabilices del propio cambio de tu mente, en el sentido de que son habilidades las que estás obteniendo. Así como Sadayoti nos guió cuando estamos haciendo la práctica de Metta Bhavana, capacidad de que cada vez más haya esta habilidad en nuestra experiencia, habilidad de una emoción más positiva, a través de la atención consciente, de la concentración. Entonces te vas responsabilizando de lo que haces en tu mentecita, de cómo lo estás entrenando y cómo lo estás llevando hacia afuera. A eso me refiero con balancear, balanceas lo que llevas a tu mente, lo que llevas hacia afuera, lo que practicas en meditación. Estas son las 5 facultades espirituales, otra listita que se me coló por ahí, en el cual que aparte de trabajar con tu devoción, con tu fe, tienes que trabajar con tu sabiduría, es decir, cada vez que el entendimiento de los textos, el entendimiento de las enseñanzas te permitan profundizar más en la meditación. Y con la meditación vas a balancear también a partir de que tengas buena energía, de meter toda tu intención, toda tu diligencia, dijera Nagaprilla, toda tu diligencia hacia hacia un buen destino. Pues un destino, insisto, en esta etapa ya de ir al refugio, en el que estás más claro, sea por tu beneficio y por el beneficio de todos los seres. Entonces nos lleva, casi como en cascadita, a considerar el altruismo. Otra vez sería hacer lo que te dicen, si nada más piensas que practicar el budismo a partir de, ok, lo voy a llevar hacia afuera, porque ahí en el centro budista de Cuernavaca nos dijeron, sino que tú en el corazón, en tus entrañas, sepas que lo estás haciendo para aliviar el sufrimiento, la insatisfacción, tanto como tú estás aliviando tu propio sufrimiento y tu insatisfacción. Cuando tú estás practicando la ética, por ejemplo, cuando estás llevando a tu vida cotidiana el principio de amor incondicional, pues no nada más lo haces por tu propio desarrollo, sino porque también quieres que el otro pare de sufrir, deje de tener esta, ¿sabes?, vivencia que nos puede tocar a algunos de nosotros de separación, tal vez de
indiferencia, ese tipo de cosas. Y entonces cuando te estás acercando a practicar con tu mente bien clara, por el beneficio de los demás a partir de un acercamiento altruista, ya tienes la justificación, ya tienes el porqué, ya tienes el fin, ya tienes el propósito de tu práctica bien establecido. Pero no se queda ahí, porque considero que una vez que tienes en la zona de una práctica regular, por decirlo de alguna manera, ahora voltear hacia la iluminación misma, hacia los Budas y Bodhisattvas, te va a dar un entendimiento de lo trascendental que hay en esta práctica, que hay en esta religión. Fíjate qué curioso, ¿no? Aquí estamos casi viendo por nuestro propio bienestar, aquí ya estamos yéndonos hacia afuera, cómo es que estamos poniendo nuestra mano al servicio de los otros, pero aquí estamos reconociendo algo más arriba, algo más grande que nosotras mismas, algo que nos permita tocar con esa energía sublime, casi hasta misteriosa, de lo que hay en todo lo que implica el Buda y su mente iluminada. Nosotros lo estamos, cuando hablamos del Buda y su mente iluminada, lo estamos tomando como todavía desde conceptos, todavía como desde explicaciones. ¿Qué es eso de la mente iluminada? Para empezar, pues no es algo que se pueda hablar con conceptos, es una experiencia, y es una experiencia que te permite vivenciarte sin separación el uno del otro. Una mente total y completamente clara. Sigo hablando de conceptos, ¿eh? El Buda es el que vivió eso, yo ahorita estoy caminando en su sendero. Pero esta no separación del uno del otro, esta completa transformación de una mente clara, un corazón abierto, es ahora a donde quieres apuntar. Ya ni siquiera estás pensando en yo, los otros, sino estás pensando en la totalidad del misterio de la vida como tal. Llega un momento en que empiezas a hacer tanto tus meditaciones como tus reflexiones a partir de lo vasto que pueda ser el hecho de vivir, el hecho del universo, el hecho de las vidas que estuvieron antes de mí, las que vienen, las vidas que tuviste tú antes de venir, las que vienen. Y todo esto se vuelve más misterioso, ¿no? Mucho más, para mí me parece, mucho más caminar hacia adelante, no quedarte donde estás en el nivel, por decirlo de alguna manera, de bienestar, sino esto que está ofreciendo la religión budista. Claro que dice Sangharakshita, nuestro maestro, tenga usted cuidado porque mientras no se haya usted iluminado, seguirá siendo un ser anfibio, con los pies bien puestos, uno en lo mundano y otro en lo espiritual. Y mientras estás en eso, te recomiendo que te apoyes de las condiciones que hay en tu vida, en tu trabajo, en tu pareja. ¿Qué puedes hacer como para que lo mundano camine hacia lo trascendental? De otra manera, podemos tomar como si fuese negativo esta vivencia de lo mundano, pero esto nos va a permitir ir hacia la práctica espiritual. Entonces, tener bien resuelto una y otra vez cuánto puedes meter hacia generosidad para tus centros budistas locales y puedes apoyar en cierta manera, siempre y cuando tengas tú resuelto en tu propia vida tus necesidades básicas, ¿sabes? Y esto te lo comento porque, híjole, una y otra vez resulta que la gente llega bien inspirada a un centro budista, está
dispuesta a ponerlo todo, dejan su trabajo y ya no pueden ir al centro budista, ya no pueden pagar sus cursos, ya no pueden ir a retiros porque no tienen medios sí, como sustentar. Entonces, no te olvides de tener tu pie bien plantado en solucionar lo cotidiano, solucionar esto que te implica tener una buena relación con lo que está en tu mundo, Y luego viene este aspecto que voy a terminar con casi, todavía no, es el de reflexionar. Si aquí te estaba pidiendo, no sé si te estaba pidiendo como recomendando, me sentí maestra de primaria, usted tiene que escuchar. Pero bueno, independientemente de que lo tomes como lo tomes, es una sugerencia. Acá ya en este momento, sí que tienes que hacer una reflexión de no nada más pararte a escuchar lo que te dijeron. Ya puedes decir, a ver, ¿es verdad esto? ¿Dónde lo puedo poner? Ya tienes más elementos como para hacer una investigación en tu propia vida de qué es lo que sí te conviene, qué es lo que sí te hace sentido, qué es lo que puedes profundizar más. Y esto me pasó, ¿no? Como con el Karanilla Metasutta, que tú lo estás leyendo la primera vez que lo lees, no sé, 10 años atrás, oh, qué bonito. A los 5 años atrás, oh, qué interesante. Ayer, oh, qué barbaridad, ¿sabes? Cada vez esta enseñanza vuelve a ser más fuerte porque tienes más elementos para comprenderla. En ese sentido, el Buda se encontró con estos jóvenes que le dijeron, oiga maestro, los kalamas, oiga maestro, es que no sabemos a quién seguir, hay tantas enseñanzas, tantas cosas alrededor, que estamos confundidos, ¿qué sigue? Entonces, el Buda lo único que les dijo, pónganlo a la prueba del fuego en su propia vida, ¿no? Si los lleva al contento en lugar de al descontento, venga, ese es el Dharma, ese es el camino, esa es la enseñanza. Entonces, ahora tengo mi plumón verde para lo que viene. Ya lo podemos tomar como más en conjunto, ¿no? Esto primero que te estoy pidiendo de estudiar, pues lo podemos entender en cierta manera como todo el primer aspecto de los 4 linajes de Bhante, que son las enseñanzas que están llegando a tu casi. Ahí está una Z entre la N y la enseñanza. Ok. Exacto, por ahí. En cierto sentido, si tú tomas esto como tu primera etapa de acercarte hacia el Dharma, y esto que te estoy diciendo, el aspecto emocional de saber que es algo muy precioso, que viene de años atrás, que viene de una tradición viva, entonces vas a poder... por eso Sadayoti nos pedía que no dejáramos los refugios y los preceptos en el piso, ¿sabes? Sabiendo, reconociendo que, ay, esto es muy precioso como para dejarlo en el piso. Vamos a levantarlo y dejarlo en un lugar donde le demos el respeto adecuado. Luego vienen las prácticas, pues en el linaje de Bhante, pues era las prácticas mismas, cómo lo estamos llevando a cabo, que no se quede nada más como puro conocimiento académico. Y por acá pondríamos el aspecto de la sabiduría. Sabiduría entendiendo que nos vamos a ir acercando tanto por las enseñanzas y las prácticas a disolver lo que el Buda alcanzó. Este yo que nos trae tantos problemas, esta creencia de que somos algo fijo, independiente, y entonces empezar a reconocernos
interconectados, insustanciales, en continuo cambio. Esto llegará a un momento en el que lo podemos vivenciar, ya sea por la práctica ética, no eres tú el que está ahí, ¿sabes cómo? Si no te permites ir hacia el otro, ahí disuelves esa diferencia del yo tan fuerte que creemos que es fijo, o en las experiencias meditativas, en las que se puede disolver a partir de una absorción, o que se puede disolver a partir simplemente de sentirte en la totalidad de la realidad. Cuando estamos tomándolo así como de escuchar, balancear la práctica y reflexionar, es otra línea de pensamiento que podemos seguir. Fíjate qué hermoso, ¿no? Cómo no se queda en dejar de, eh, de pensar o tomarlo como con fe ciega, sino que lo tienes que llevar de cierta manera una y otra vez hacia la prueba del fuego de tu propia experiencia. Son los 3 niveles de la sabiduría, ¿no? Escuchar, estar reflexionando y luego estarte transformando. Y va y viene de cierta forma todo el tiempo, pero si lo haces más consciente, te puede ayudar a llevarlo a tu vida cotidiana. Entonces, en el otro sentido, en estudiar, balancear, ouch, mi pie, y el Buda, en este, fíjate qué bonito, no te está llevando a un grado académico, no te está llevando a un nombre en sánscrito o en pali, no te está llevando a pertenecer a ninguna orden, a lo que te está llevando es a la iluminación misma. Te está apuntando a que todo este trabajo de transformación sea para el despertar de la conciencia. Sí. Pues muchísimas gracias, Satya Shuri, por esta reflexión tan importante que nos compartes. Me encanta ver un poquito la mente de Satya Shuri, ¿verdad? De alguna manera creo que nos ha presentado una radiografía de cómo ella reflexiona sobre su propia práctica, ¿no? Y yo creo que algo que tienen de valiosos los centros budistas Triratna, que creo que es algo que compartimos, es que pues que la idea es que cuando ustedes se acercan a un centro budista Triratna, se acercan a conocer la vida de practicantes budistas, ¿no? Nosotros somos practicantes budistas, nosotros somos personas que hemos tomado las enseñanzas del Buda y las hemos llevado a nuestra vida. Y no se trata nada más de compartirlas desde una perspectiva teórica y estudiar las escrituras y demás, aunque también, por supuesto, pero se trata de alguna manera que ustedes conozcan cómo es un budista, ¿no? Decía Upek Shamati y también Agapriya, cuando entran por esa puerta, que puedan conocer cómo es la vida de un budista, qué hacen los budistas con su vida, ¿no? Cómo la orientan, cómo lidian con ella, ¿no? Y creo que lo que hoy nos ha presentado Satya Shuri es precisamente ella, cómo es como budista, cómo reflexiona con respecto a su propia práctica y cómo, bueno, pues obviamente nos ofrece eso como nos lo comparte, ¿verdad? Como algo que puedes tú misma o tú mismo llevar a tu propia vida, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, Satya Shuri, esta aproximación que nos ofreces. Y no sé si tienes tiempito, ¿verdad? De ofrecer un espacio para preguntas, ¿verdad? Sí, para que la gente intervenga, incluso hacer comentarios, inquietudes que hayan surgido. Ay, ya me quité el cubrebocas, perdón. Ahorita me lo vuelvo a poner. Con respecto, es que estaba tomando café. Con respecto a lo que nos compartió Satya Shuri. Entonces, bueno, pues abrimos el foro para que haya intervenciones, incluso si estás viéndonos en Zoom o estás viéndonos en Facebook. En Facebook puedes preguntar lo que desees en el chat, y aquí está Moksharati detrás de la cámara que nos puede hacer llegar la pregunta. Y si estás en Zoom, tenemos la bocina prendida para que
levantes la mano en Zoom y compartas alguna reflexión para que Satyashuri pueda revirar, ¿verdad? Revirar lo que nos compartas. Entonces, pues, aquí está Satyashuri de nuevo el micrófono. Gracias. ¿Dices que hay por ahí una pregunta en Zoom? No, todavía no. Bueno, pues, ¿hay algún comentario que quieran hacer? No te van a escuchar allá. Sí. Bueno, lo que quiero como resaltar, que me ha costado mucho, es que el balance quedó en medio, en el centro de todo, el balance. El balance que se puede tomar de muchas maneras, ¿no? En principio está escuchar al cuerpo, luego la práctica en el cuerpo te está hablando, y también el balance, encontrar ese balance tanto en el cuerpo, en la meditación, como en las emociones. Y de lo que habla todo tu cuadro y de lo que nos acabas de hablar, lo que yo escucho es cómo llegar a conocerse uno mismo para saber cómo pendulamos entre el dolor y el placer y cómo queremos ir al placer y cómo queremos correr del dolor, ¿no? Cómo queremos o estamos, la vida nos lleva a eso. Y lo que el Dharma nos ofrece es encontrar un balance, es encontrar el camino medio para aprender a conocernos y sacar ese potencial que tenemos sin irnos únicamente a la tristeza o al dolor o sin morar todo el tiempo queriendo descubrir únicamente lo placentero, ¿no? Y tu cuadro me llevó a pensar en todo esto, ¿no? En todo el camino del Dharma. Acabas de exponer todo el camino del Dharma en muy breves palabras. Muchas gracias. Gracias, Satoshi. Bueno, la pregunta es desde mi ignorancia y con el propósito de saber un poquito más como el camino desde la enseñanza a la sabiduría. ¿Cuál sería la diferencia como la parte de enseñanza de autoconocimiento? Porque ya en el autoconocimiento pues se da una reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo estoy reflexionando yo en mi propia práctica para llevar esta práctica a mi vida propia y luego poderla esparcir a todos los seres sintientes, ¿no? En la parte de altruismo. Pero ¿cuál sería la diferencia con la sabiduría, el reflexionar? O sea, no veo ahí como diferencia. Sí, por favor. Sí, lo que quería proponerles es que, como lo he visto, a veces las personas toman cursos para mejorar a su marido en vez de para mejorarse ellos, ¿no? Y como ¿no? Y ciertamente empieza la autorreflexión, la primera sentada que tienes, porque lo que vas a encontrar es a tu propia mente cuando empiezas a meditar, ¿cierto? Pero nada más era como enfatizar hacia dónde diriges tu energía y tu propio encontrarte con el alma. Es a ti, es a tu mente. No sé si, a ver, Mónica, no sé si lo que estás apuntando también es que la reflexión que está hasta el final del lado derecho, ¿cómo se diferencia del autoconocimiento? ¿Por qué la tenemos hasta sabiduría? ¿Qué contenido tiene esa reflexión? ¿Cómo es? Esta reflexión tiene que ver más como en el sentido de que no te quedas con lo que te dijeron. Yo te puedo decir, el amor incondicional te va a hacer que tengas una vivencia mucho mejor con tus familiares, ¿no? Eso que dice esa señora, ¿será verdad?
o una vez que lo estoy llevando a mi propia mente en el sentido de, a ver, ¿por qué el amor incondicional es tan importante? ¿Qué tiene que ver con el apoyo en mi familia? Y del apoyo en mi familia, que esté bien, ¿qué tiene que ver ahora con la situación en mi colonia, por ejemplo? Y esto, ¿qué es para que tenga un mejor efecto en el resto del mundo? Pero es a partir de escuchar una primera enseñanza que puedes llevarla a tu mente para, ¿sabes? Como casi estarla, como si se tratara de una madeja de hilo que está enredada, tratarla de estar desenredando para entender, de tomar muy al, y también lo he visto, personas que toman muy al literal a lo que, a la enseñanza, otra vez en el amor incondicional, ¿no? Oh, amor incondicional y todos somos budis y entonces somos rositas y vas al mecánico. Hola mecánico, son 80,000 pesos, tenga, ¿sabes? Y como, ajá, entonces esa no es la práctica, esa no es una práctica inteligente. Un poquito retomando lo que decía Bhante en su libro de el comentario del Karanilla Metta Sutta. Las emociones son emociones inteligentes, no tienen que ver con algo fuerzas ahí hacia nosotros, sino que sean correspondientes a la situación, a las personas que están alrededor, a que se correspondan, por supuesto, también a lo que tú misma estás percibiendo y vivenciando. ¿Sí? Bueno, lo entiendo como más una observación, ¿no? En la parte de reflexión. Ajá. Observación de tu práctica en el día a día. No se diga más, Mónica. Vamos a poner la observación para que no te haga ruido. ¿Observación? Esto es lo que tiene de difícil la cosa del Dharma. Y eso que tú estás haciendo es la reflexión. Esto que te está pasando ahorita. A ver, pero yo no entiendo. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Alguna otra sugerencia? Propio criterio. Bueno, propio criterio, déjame ponértelo, porque no, porque decía el Buda, ¿no? Tú estás probándolo en tu propia experiencia, en tu fuego de la práctica, a ver si hace sentido, si te lleva al bien, si te lleva a tener mejor conexión con los otros, si te lleva a una mente más clara. No es nada más. A ver, como si fuera el propio criterio, tiene el peligro de ser muy condicionado a cómo creciste y a tu propia cultura, ¿no? Sí, me refiero a que puede ser que algo me cheque y diga en ese momento no creo que, por ejemplo, me gusta mucho que no se tome la cosa literal, por ejemplo, hay un precepto que yo escucho una frase literal, Exacto. pero hay circunstancias concretas en las que pienso a lo mejor esta situación no lleva al bienestar de todos. Tienes toda la razón, porque estamos pensando, por ejemplo, en los preceptos del habla, ¿no? Estoy actuando con una habla verdadera, amable, útil y armoniosa, pero dentro de todos estos filtros, pues sí es verdad, pero no va a ser armoniosa, me freno de comentar lo que sea, dime. Sí, gracias. Bueno, yo entiendo que la reflexión es, como tú nos indicaste, una habilidad de tipo cognitivo, pero es una habilidad que va transitando en niveles y ese nivel va aumentando de acuerdo al grado de inmersión que tengamos nosotros en esa filosofía, en esa práctica. Yo quería decir eso. Entonces, aquí el autoconocimiento, estamos haciendo una reflexión de manera, en principio, de manera muy cotidiana, de manera muy somera, con los elementos que tenemos en la primera etapa. Sin embargo, la reflexión va a hacerse presente en cada una de las etapas que tengamos, ¿sí? Y cada una de las actividades nos va a generar otra reflexión
y otra reflexión, pero se va profundizando ese grado de reflexión, de tal manera que cuando llegamos a la última etapa, si nosotros hiciéramos una comparativa, esa reflexión a nivel cognitivo, con todo el análisis que ya llevamos, porque ya pasamos por varias etapas cognitivas, no solo de observación, que sería una primera etapa, entonces ya estamos hablando de una reflexión profunda, sentida, con un sentido y con una significación. Sabia, ¿no? Sí, es correcto. Entonces yo entiendo que el grado de reflexión es de acuerdo al grado de presentación del hecho en el que estamos. Sí. Al grado de condiciones técnicas o académicas o lo que sea que tengamos. Y balanceando para que no sea Es nada más correcto. al aspecto cognitivo al que le estamos dando prioridad, El gesto, ¿no? Sino que sea a partir de una vivencia de espiritualidad, de fe, de estética, de arte, claro, claro. Pero Sí. entonces la reflexión está presente desde mi punto de vista en todo momento. ¿Lo ponemos? No. Muchas gracias. Y obviamente también con balance, ¿verdad? Claro. Porque no es escuchar y hacer y aceptar todo lo que nos dicen, Exacto. pero tampoco Rechazar. ¿no? De rechazarlo, de juiciarlo. Sí, no sé si te ha pasado a ti siendo psicóloga, siendo analista. Luego llegan al centro budista con estas ideas hermosas, es verdad, pero entonces llegan con su carrito lleno y cuando tú quieres presentar el Dharma, inmediatamente comparan con esta maravillosa cosa de la psicología, esta ciencia. Entonces, es igual que, pues no es igual, es otro conocimiento y date la oportunidad de abrir una puertita en tu cerebro, ¿no? Para que entren nuevas emociones, nuevas ideas, intuiciones, nuevas otras cosas que te maravilles, ¿no? Casi como te asombres de que, hay otras cosas en el mundo, ¿no? Y lo que ofrece el Dharma es tan amplio que de pronto... Bueno, ahorita estaba viendo los libros ahí de la biblioteca de Sadayoti, de aquí del centro budista, ¿no? Es tan amplio que de pronto, siempre va a haber, y con lo que estás comentando, ¿cuál es tu nombre? Guadalupe. Y lo que comentaba Guadalupe, ¿no? Siempre va a haber una lectura diferente en el momento en el que estás pasando, en el momento en el que ya te llenaste de otras lecturas, en fin. Gracias, Gloria. Priscila. Bueno, yo quería decir que en el cuadrito de balance todo está surgiendo a pues aspirar a las cualidades del Buda y en ese momento entra el sentimiento de la práctica al altruismo, ¿no? Sí. Cuando el balance pues desarrolla, aspira y desarrolla estas cualidades por un sentimiento generas altruismo. Mira otro camino, ¿no? Ellas hablaban de lo cognitivo, todo lo demás del sentimiento exacto. Cómo cada persona estamos encontrando, ahora que no se quede nada más en sentimiento, que no nada más se quede en cognitivo, sino que permita todas estas puertas de entrada a lo que está ofreciendo lo trascendental, ¿no? Ella acaba de leer El Camino Óctuple en este cuadrito. Gracias, Pris. Y bueno, me encanta que con estas 9 palabritas que nos apuntó Satyashuri en el pizarrón haya despertado toda esta especie de movimiento. Y estaba yo pensando, ¿no? O sea, estamos queriendo corregirle a Satyashuri. No pongas reflexión, pon esto. No, mejor no pongas esto, pon lo otro. Y estaba yo pensando, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a escuchar lo que nos está tratando de comunicar ella. Y una vez que ya le agarramos la onda, qué bueno, ¿no? Que empezamos a hacer todas estas conexiones y todas estas flechitas que van de un lado para otro, porque efectivamente, pues todo, esto es una conceptualización, ¿verdad? Cuando lo vivimos internamente,
está todo interconectado, evidentemente, y no aparece con sus cuadritos y con sus compartimentos, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bueno que estén dando esta profundidad y esta interrelación que hay entre las enseñanzas. Y pues yo creo que ahí ya le vamos a dejar, ya se nos pasó el tiempo. De nuevo, te agradezco, Satyashuri, que hayas venido hoy a esta sesión. Le agradezco a las personas que nos están acompañando en línea, que estuvieron muy silenciosos, pero estuvieron. Y vamos a darle nuevamente un aplauso a Satyashuri, por favor.